Balduino IV, apodado el Leproso, fue rey de Jerusalén durante la época de las Cruzadas. Considerado por muchos historiadores como uno de los monarcas más emblemáticos de toda la Edad Media, pese a su cruel enfermedad logró inigualables victorias y acuerdos con su enemigo, el legendario sultán de Egipto, Saladino. Balduino IV fue coronado rey de Jerusalén el 15 de julio de 1174, en el 75º aniversario de la conquista de la ciudad santa, Jerusalén. Sus padres eran Amalarico I e Inés de Córtena. Siendo aún menor, con tan solo 13 años, requirió de un regente durante sus primeros años de reinado, papel que cumplió la mayor parte del tiempo el conde Raimundo III de Trípoli, el familiar más cercano de Balduino, presente en Tierra Santa. A medida que Balduino alcanzaba la pubertad, su enfermedad no hizo sino agravarse. La bacteria causaba una inflamación, daño en los nervios y en la piel que conduce a debilidad muscular e insensibilidad. Con el tiempo la enfermedad del rey fue avanzando, perdió la vista y la bacteria destruyó su nariz. En semejante trance era evidente que debía de buscar un esposo para su hermana, una decisión de gran importancia. Pues la persona elegida se convertiría inmediatamente en regente y sucesor de Balduino. En 1176 Raimundo y los dirigentes de Jerusalén señalaron al candidato perfecto, probablemente la figura más distinguida a quien se hubiera ofrecido la mano de una heredera. Guillermo de Montferrato llegó a Levante en octubre de 1176 y se casó casi de inmediato con Sibila. Así parecía que, en caso de que Balduino muriese o quedara incapacitado, su sucesión quedaba garantizada. En julio de 1176, a la edad de 15 años, Balduino IV alcanzó la mayoría de edad, poniendo fin a la regencia de Raimundo de Trípoli. Una de las primeras acciones de Balduino IV fue concederle la fortaleza de Queraca a Reinaldo de Chatillon, después de haber sido liberado de su largo cautiverio en Alepo. Este problemático caballero tendría un protagonismo crucial durante todo su reinado, tanto para bien como para mal. Por aquel entonces, existía un poderoso enemigo que amenazaba al reino de Jerusalén, el sultán de Egipto, Saladino. Este líder musulmán había conseguido afianzar su control sobre Siria tras la muerte del gobernador de Alepo, Nur al-Din, y ahora estrechaba el cerco sobre los cristianos. Pero el joven y malogrado rey cristiano reunió a cuantos hombres pudo, unos 350 caballeros y 4000 infantes, para hacer frente al poderoso sultán en la batalla de Monthisar. En su poder se hallaba la sagrada reliquia de la Vera Cruz, un gran simbolismo para los reyes de Jerusalén. Durante este encuentro, Balduino logró derrotar contra todo pronóstico a un ejército musulmán mucho más numeroso, atacando por sorpresa a su retaguardia. Uno de los participantes de aquella batalla fue Reinaldo de Chatillon. El sultán Saladino logró escapar gracias a su guardia personal. A su regreso a la ciudad santa de Jerusalén, Balduino fue aclamado por la multitud, pues había logrado salvar a su reino utilizando la astucia a pesar de las enormes dificultades. Este triunfo significó una de las últimas victorias del reino de Jerusalén antes de su colapso por el empuje del Islam. Un año después de los sucesos de Monthisar, Balduino ordenó la construcción del castillo Chastellet en el Vado de Jacob. Este constituía un punto sumamente estratégico, pues era el único cruce del río Jordán que existía entre los dominios de Saladino y los del rey cristiano. El sultán no podía permitirse semejante afrenta, por lo que decidió asaltar el castillo. Tras muchos esfuerzos, los hombres de Saladino lograron abrir una brecha en la fortaleza, provocando numerosas bajas y prisioneros. Al ver su castillo en llamas, Balduino desistió en su empeño. Posteriormente, Balduino casó a su hermana Sibila con Guido de Lusignan, puesto que su anterior marido Guillermo de Montferrato había fallecido. En un primer momento, Guido gozó del apoyo de Balduino, siendo nombrado regente del reino. Sabedor de las dificultades para enfrentarse a Saladino, el rey cristiano negoció una paz con el sultán. No obstante, los asuntos iban a torcerse de forma imprevista en el seno del reino de Jerusalén. Aprovechando su privilegiada situación en la corte, Reinaldo se dedicaba a asaltar las caravanas de comerciantes que se dirigían a las ciudades de Medina y la Meca, provocando inútilmente la ira de Saladino. La gota que colmó el vaso fue la conquista de Ailat, en el Mar Rojo, desde donde atacó directamente la ciudad sagrada de la Meca. Por esta razón,
el sultán decidió acabar de una vez por todas con el centro de operaciones de este despiadado caballero, el castillo de Kerak. Pero nuevamente un contingente de refuerzo al mando de Balduino y Raimundo III evitó la caída del castillo asediado por las fuerzas del sultán. A modo de anécdota, mientras tenía lugar el asedio de Kerak, Saladino respetó la boda que tenía lugar en su interior entre Isabel de Jerusalén, con Hunfredo IV de Tolón, hijastro de Reinaldo. Las desavenencias de Balduino con Guido, debido a su amistad con Reinaldo y a sus actuaciones como regente, provocaron que el rey cristiano tratara de anular su matrimonio con su hermana Sibila. Al no tener éxito, nombró a su sobrino como sucesor con el apoyo de su madre Inés y otros nobles, excluyendo a Guido y a su hermana del trono. Con poco más de 20 años de edad, Balduino presentaba graves secuelas físicas como consecuencia de la lepra. Entre otros síntomas, tenía grandes deformidades en su rostro, el cual se dice que ocultaba tras una máscara, estaba prácticamente ciego y sus extremidades se encontraban mutiladas. Después de un largo sufrimiento, Balduino IV finalmente falleció en 1185, poco después de su madre Inés de Córtena. A pesar de sus horribles deformidades, este rey logró mantenerse en el trono de Jerusalén por muchos más años de los que en un principio se había estimado. Sus valerosas actuaciones consiguieron mantener a flote su frágil reino frente a la aplastante superioridad del enemigo. Tras la muerte de Balduino sin descendencia, su sobrino se convirtió en rey de Jerusalén con el nombre de Balduino V, quedando Raimundo III de Trípoli como regente. No obstante, el nuevo monarca había heredado la enfermedad de su tío, falleciendo al año siguiente. La vacante en el trono fue hábilmente aprovechada por Guido de Lusignan y por Sibila de Jerusalén, hermana de Balduino IV, para hacerse con el poder en contra de otros potenciales candidatos como Raimundo III. El breve reinado de Guido de Lusignan fue uno de los más desastrosos para los cruzados, pues al contrario que Balduino IV, le sobrepasó la impaciencia a la hora de enfrentarse con Saladino en la posterior batalla de los Cuernos de Jetín. Debido a las artimañas del sultán, que supo aprovechar las debilidades del enemigo al no disponer de fuentes de agua dulce, la derrota fue total para la cristiandad. Además, la reliquia de la Vera Cruz fue tomada por Saladino, a la vez que fue conquistando las plazas en poder de los cristianos hasta hacerse con la ansiada Jerusalén el 2 de octubre de 1187. Este hecho precipitó la convocatoria de la Tercera Cruzada, en la que cristianos y musulmanes volvieron a medir sus fuerzas por el control de la Tierra Santa. La leyenda de Balduino IV permaneció viva por muchos años, pues incluso el mismo Saladino le profesó una gran admiración y respeto.